Hace 3 sábados que no estoy en mi iglesia, predicando en diferentes lugares, pero me gusta estar pendiente. Pero lo que les quiero decir es que los dirigentes de iglesia sabemos cuál es la necesidad que está pasando en nuestra iglesia, ¿cierto o falso? Como usted, cuando es padre de hogar y es madre de hogar, se da cuenta de la necesidad que usted necesite en su hogar, los problemas que están pasando en su casa con sus hijos o sus hijas. Y muchas veces los padres, los hermanos, juzgan a los hermanos y empiezan a hablar sin saber qué es lo que se está moviendo dentro de la olla. Pero cuando uno es líder de iglesia, se da cuenta cuál es el pie por la iglesia que está cojeando. Y por eso es que me gusta preguntar, porque el Espíritu Santo prepara a la persona para llevar el mensaje adecuado a la necesidad de la iglesia. Pero en esta mañana quiero hablarles a ustedes algo importante que habla en el servicio cristiano en la página 53 y dice así. Dice ella, dice claro, sencillo, conciso y muy cierto: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. La palabra de Dios a través de la sierva del Señor, dice ella que un reavivamiento que debe ser mayor, debe de ser urgente, debe ser una prioridad, debe de ser una necesidad y un primer trabajo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, señores. Quiero decirles a ustedes en esta tarde, ¿será que nuestra iglesia está pidiendo reavivamiento? ¿Será que la iglesia necesita hacer un cambio de forma de vivir? Miren, sigue diciendo ella, ha llegado la hora de ser una reforma completa. Quiero decirles a ustedes, hermanos, no puede haber reavivamiento en nuestra iglesia si no hay una reforma. La reforma tiene que ir acompañado con el reavivamiento espiritual. Dice ella, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando esa reforma principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia, de resolución, será desterrado completamente de la iglesia. Lo que ella está tratando de decir, que en la iglesia no habrá una reforma a menos que haya un espíritu de discordia, a menos que haya un espíritu de inconformidad, a menos que haya pleito dentro de la iglesia. No habrá reforma donde hay un espíritu de revolución, donde hay un espíritu de política, de supremacía. No habrá reforma en la iglesia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se preocupan por la reforma de la iglesia, pero no se preocupan por el reavivamiento. Y eso lo estamos mirando en muchas iglesias. Sigue diciendo ella en su palabra, debe realizarse un reavivamiento y una reforma. Ahora ella está usando las dos palabras. Debe de realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. No dice bajo la administración del anciano de iglesia, no dice bajo la administración del pastor. Porque la clave del reavivamiento y la reforma es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bajo la administración del Espíritu Santo, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Y aquí lo vamos a aclarar. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una mente, un corazón vivificado de los poderes de la mente y una resurrección espiritual. Además ella habla, además de esto, incluye
facultades físicas, mentales, espirituales, hasta que la imagen de Dios se vaya restaurando completamente. Y añade, también significa una justificación, perdón de pecados, una vida santificada, una transformación y una reconciliación con Cristo Jesús. Hermanos, ¿saben? Hay muchas ocasiones que yo he ido a las iglesias y se habla de avivamiento, pero no se habla de la reforma. Se habla de reforma, pero no se habla de avivamiento. La sierva del Señor dice que las dos cosas deben ser unidas para que haya un cambio en la vida del ser humano. Ahora miremos lo que dice ella. ¿Qué significa reforma? Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías y en los hábitos. Y saben que aquí es donde entra la reforma pro salud, señores. Ahí entra la reforma pro salud. La reforma pro salud es muy importante que se practique dentro de nuestra iglesia, porque nos ayuda a cambiar nuestros hábitos, nos ayuda a cambiar nuestro temperamento, nos ayuda a ser diferente, porque lo que consumimos, lo que comemos es la reflexión de nuestro carácter. Pero la sierva del Señor dice que necesitamos hacer una reforma, y la reforma, dice ella, necesitamos cambio de teorías, cambios de hábitos, cambios a las prácticas de la manera que vivimos. La reforma, mire lo que dice, la reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el revivamiento del Espíritu Santo, lo que dijo el hermano. El revivamiento de la reforma han de realizarse la obra señalada, y al hacer estas obras, ambos deben combinarse juntos. Eso lo dice el Review Herald 25 de febrero de 1902. Ahora, mis queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado cómo lo aplicamos. Porque miren, revivamiento sin reformas, revivamiento y reformas son dos cosas diferentes, dijo ella. Pero veamos, revivamiento sin reforma no es reavivamiento. ¿Por qué razón? Porque las dos tienen que ir combinadas. O sea, que si usted pide reavivamiento y no hay reforma, es como si no está haciendo nada. Si usted hace reforma, pero no hay revivamiento, tampoco está haciendo nada. ¿Saben por qué razón? Miren lo que pasa cuando se hace una sola cosa. Cuando solamente hay revivamiento, hermano, sin reforma, solamente hay un sentimentalismo emocional. Y este es el problema de las iglesias populares. Yo quiero que les quede bien claro. Hay muchos cristianos, cuando yo me refiero a cristiano entre comillas, hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta ir a esa iglesia, yo prefiero ir a la iglesia universal, prefiero ir a la iglesia pentecostal, porque allá brincan, porque allá saltan, porque me llena el corazón. Miren, cuando hay un revivamiento y no hay reforma, se lleva sentimentalismo emocional. Y eso es lo que estamos mirando en los días de hoy. La iglesia, las personas eligen lo que quieren, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora ven lo que dice. Reforma sin revivamiento es solo legalismo y fanatismo. ¿Por qué digo esto? Miren, hermanos, cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York, asistía a una iglesia. Bien jovencito, que venimos de México, mi esposa. Bueno, aquí nos casamos, ¿no? Aquí nos conocimos. Cuando yo llegué en esa iglesia, había muchos, la mayoría de la República Dominicanos. Entonces yo me hice tigre también. Pero yo soy tigre domesticado, para la gloria de Dios. Cuando yo llegué a esa iglesia, me dijo una hermana, Eduardito, ven acá. Y yo fui, era como la mamá de los jóvenes. Comíamos los sábados, era de la República Dominicana, de paso quiero decir. Los sábados íbamos a comer a su casa, que cada quien llevaba platos, otros vasos y otros tenedores. Ella hacía una sopa vegetariana así tan rica que todo el mundo iba a comer, bellísima. Pero un día sí me dijo esto. Juan, me dice,
hijo, Eduardito, ¿ya comiste? Le dije, sí, abuela, ya comí. Y me dice, ¿qué fue tu cena ayer? Hermanos, cuando uno tiene 18, 20, 21 años, ¿qué le importa cocinar? Es más fácil ir a un Dunkin' Donuts o un McDonald's, coger un poco de arrocino y ya comiste. Cuando estás joven. Yo le dije, ¿sabe qué, abuela? Ayer comí, me compré un poco de arrocino con pollo y comí, me sobró todavía. Ay, mi hijito, me dijo ella. Casi le da un paro cardíaco. Tú sabes, mi hijito, dice, Elena G. de White dice que cuando Jesús venga a la nube de los cielos, si tú tienes una libra de carne en tu estómago, aquí te vas a quedar. Y yo me quedé espantado. ¿Dónde, en qué parte dice eso? Ojo lo que voy a decir, pendiente a lo que voy a decir, porque yo les digo a ustedes que cuando hay reforma y no hay reavivamiento, se lleva al fanatismo. Ojo a esto. Ella me dijo, usted se va a ir al infierno si Jesús viniera en este momento, mijito. Bueno, sí me dio un poco de susto porque todavía no estaba muy preparado, ¿no? Pero yo me acordé de donde dice la palabra de Dios, que la salvación no es comida ni bebida. Oiga esto, no es comida ni bebida. La salvación solamente la da Cristo Jesús. Que sí es bueno que lo hagamos, porque se limpian tantas enfermedades que vienen por la carne y se desarrollan tantas cosas, pero no es la salvación, no, la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero yo me di cuenta que hay muchos hermanos dentro de la iglesia que tratan de hacer una reforma sin avivamiento. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la sierva del Señor dice que cuando se lleva una reforma sin avivamiento, se puede volver fanático. Miren, de paso quiero decirles, el joven rico era algo similar a esa palabra, porque cuando llegó a Jesús le preguntó, maestro, bueno, ¿qué cosa hay para tener la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Oh Señor, si yo los he guardado desde mi juventud, yo he hecho todo esto, ¿qué más me falta? O sea, la personalidad de él trataba de llevar una reforma, trataba de llevar una vida de ejemplo para los demás, para los que le rodeaban, porque era un grande líder en la sinagoga. Pero su vida había un vacío existencial. Y saben, de paso, nosotros tenemos, todo ser humano tenemos un vacío existencial en nuestro corazón. Y eso es lo que le pasaba a él. Estudiaba, iba a la sinagoga, era un buen dirigente, pero el resto no tenía Jesús en su corazón. Y mis queridos hermanos, la sierva del Señor lo habla ya bien específico y claro. Reforma sin reavivamiento es solo legalismo o fanatismo. Y sigue diciendo ella, reavivamiento tiene que llevar a la reforma. O sea, ¿qué viene primero? ¿Viene la reforma o viene el reavivamiento? La sierva del Señor que dice que viene primero el reavivamiento. El reavivamiento. Cuando hay reavivamiento, el reavivamiento te va a llevar a reforma. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos una conexión estrecha con Cristo Jesús, Jesús me pone el deseo en mi corazón de cambiar mis malos hábitos, de cambiar mi carácter, de ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hermano, porque amas a Jesús. El centro no está en la reforma, está en el reavivamiento, de acuerdo a la palabra de Dios. El reavivamiento te lleva a una reforma, dice ella. Es decir, una resurrección, un cambio de ideas y de conductas, un nuevo nacimiento. Para que sea un verdadero reavivamiento, nosotros necesitamos reflejar la gloria de Dios. Necesitamos ir a Jesús todos los días. Mis queridos hermanos, cuando el hombre salió de las manos del Creador, era bello, era limpio. La historia de la redención habla en el primer capítulo del huerto del Edén. La simetría de estatura que tenía Adán, un hombre fuerte, grande. Y Eva era un poquito menor que Adán. Pero a medida que el pecado entró en el mundo, se ha venido degenerando la raza humana. La gloria de Dios se ha perdido y Dios quiere restablecer su carácter nuevamente en nuestra vida. Pero para que eso suceda, mis queridos,
nosotros necesitamos estas dos cosas, reavivamiento y reforma en nuestra vida. Martín Lutero dijo esto: le tengo más miedo a mi propio corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Por eso nosotros los seres humanos necesitamos un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vamos a buscarlo. Jeremías 17, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién? Y la pregunta que hace, ¿quién lo conocerá? Mire, hermano, ¿sabía usted que usted duerme con su enemigo, verdad? ¿Sí? ¿Sabía usted que duerme con su enemigo? ¿Quién es su enemigo? Ustedes que conocen bastante, ¿verdad? ¿Y sabe usted de cuántos años hay personas? ¿Cuántos llevan 30, 40 años de casado aquí en esta iglesia? ¿Cuántos años, hermano? 50. Que el Señor la bendiga. Sí, ok. ¿Cuántos años? Que Dios la bendiga y le dé paciencia. Estaba predicando. A ver, dígame. 30. Ya casi te alcanzo. Miren, en una ocasión estaba predicando una charla de hogar y familia en una iglesia. Y cuando yo acabé, eso es para que se ría un poquito, me dijo la hermana, estaba saludando a la gente y me dice: hermano Juan, me dice, ¿sabe que lo que usted ha predicado ahí, o lo que ha hablado, dice, eso es exactamente lo que me está pasando a mí? Y yo le digo: ¿qué pasó, hermana? Me dice: ¿sabe? Dice, yo prefiero vivir y cargar una roca todo el resto de mi vida, dice. Una roca, dice, que ya la conozco, sé cómo es, que conseguirme una piedrita liviana. Lo que quiso decir ella, que los años de matrimonio, dolor, sufrimiento y lloros, prefiere vivir con esa persona hasta que el Señor lo separe. Porque lo ha conocido por 50 años de matrimonio. ¿Sabe, hermana? Ahí está la ciencia, jóvenes. Pregúntele a esa joven, a esta hermana, cuál es el secreto de durar 50 y 53 años de casados. Pero, hermanos, quiero decirle, muchas veces hemos pasado años con nuestro cónyuge y no nos hemos dado cuenta la persona que está a nuestro lado. Y muchas veces se están conviviendo con su propio enemigo. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿A quién solamente se le dice perverso? A un honor. Perverso se le dice a una persona depravada sexual. A eso se le dice una persona perversa. ¿Cierto, hermana? Una persona depravada sexual. Mis hermanos, esas personas son depravadas. La Biblia dice engañoso es el corazón y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Llevas 25, 30 años, 40 años, 50 años de casado y muchas veces todavía no alcanza a descubrir el enemigo que está junto de ti. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Miren, yo, el Señor, examino los corazones y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. El Señor Jesús dice: no importa, yo soy el que examino, yo soy el que leo tu corazón, yo me doy cuenta cómo vives, qué tú haces, cómo te portas. Ustedes sabían que habemos muchos cristianos que somos como el joven rico, que tratamos de ser buenos cristianos cuando estamos enfrente, porque tenemos un cargo de la iglesia, pero cuando ya no tenemos que dirigir en la iglesia, andan viviendo allá como caminando así de lado. Yo estuve varios años, porque me gusta predicar, y le dije al pastor: yo también canto. Yo vine aquí hace como 8 o 10 años, en esta iglesia, cuando yo cantaba con el trío Embajadores de Cristo. Si alguien se recuerda, ¿se recuerda? Yo vine aquí a cantar con Pedro y mi hermano, hace como 8 o 10 años, si no me equivoco. Aquí estuve, aquí cantando.
Y hermanos, cuando estaba, casi no cogí cargo en la iglesia porque salía a cantar, pero mis hijos estaban pequeños. Y un día mi esposa me llamó la atención. Usted se va mucho de la iglesia, usted anda cantando, usted tiene hijos pequeños, usted lo necesitamos acá. Y ¿saben qué? Como la mujer siempre tiene la razón. Ay, se me olvidó. Como la mujer siempre tiene la razón, yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Dejé de cantar, pero sigo cantando solista y sigo predicando. ¿Saben una cosa, hermano? Quiero decirles a ustedes. Quiero decirles en esta mañana. Yo busco cristianos y predico la palabra de Dios porque queremos cristianos que vivamos por ejemplo. Que vivamos lo que predicamos. Que vivamos lo que sirvamos en la iglesia. Y eso es lo que se necesita en el tiempo de hoy. Mis queridos hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa fue la lectura bíblica de esta mañana. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, miramos lo que estudiamos en Jeremías, ¿verdad? El Señor dice, yo, el que miro, examino tu corazón, leo tu entendimiento. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que no solamente examina, sino que la palabra de Dios dice que parte las coyunturas, ¿verdad? Llega a los tuétanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo la palabra de Dios y eso me llega a mí, saben que a mí se me enchinan los vellos de las manos por el poder que tiene la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene un poder. Dice que llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos. Con razón, no nos equivocamos. Cuando una persona se le imparte los estudios bíblicos de la fe de Jesús, llega un momento que cuando usted llega a la lección 16, 17, 18, la persona toma una decisión de bautizarse. ¿Sabes por qué? Porque su pensamiento ha discernido la palabra de Dios, ha sabido escoger lo bueno y lo malo. La palabra de Dios dice que tiene tanto poder para transformar, para cambiar. Y hermanos, aquí es donde entra también la parte de la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor, se necesita una fuerza viviente y activa para crear en el hombre un corazón nuevo y renovar un espíritu dentro de él. Y sigue diciendo ella, la palabra de Dios es vida, es viva, porque así sucedió en la creación. Hermanos, necesitamos una conversión completa. Una persona que no estudia la palabra de Dios, una persona que no ora por la mañana, que no tiene una relación estrecha con Jesús, va a ser difícil para que pueda haber un cambio en su vida espiritual. Se lo digo yo. Usted puede dejar de tomar agua por 4 o 5 horas. Puede dejar de comer un día y vivir con agua y frutas. Oiga esto, pero dejar de comer todo el tiempo no puede. Tampoco dejar de beber. Pero muchos cristianos venimos a la iglesia y dejamos de comer de la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, ¿queremos hacer un cambio en nuestra vida? Amén. ¿Lo deseamos hacer? Amén. Dice Sign of the Time en mayo 17 de 1883. ¿Por qué nosotros no podemos cambiar? La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, oiga esto, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que cortar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de 2 filos, debe de cortar hasta el corazón o
o el mal o el pecado nunca será quitado de nuestro corazón. Eso dice la sierva del Señor. Hermanos, reavivamiento no es saltar ni brincar en nuestra iglesia. Quiero que quede bien claro. Reavivamiento no es llevarse por sentimientos. Nosotros personalmente necesitamos experimentarlo personalmente. Ahora, ¿cómo? Hay una forma. Reflejando a Cristo en la página 21 dice la sierva del Señor, únicamente cuando se restituya la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Cuando se restablezcan los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, usted no puede tener dos vidas. ¿Vive con Cristo Jesús o vive separado de Cristo Jesús? Porque solamente cuando la ley de Dios se cumple en nuestra vida, puede haber un reavivamiento en nuestra vida. Entonces, la clave está en guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué es importante los mandamientos de Dios? ¿Saben por qué? Porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Amén. El que ama a Jesús y guarda sus mandamientos, nosotros estamos siendo libres de la ley. Y entonces, mira, hermanos, me gusta esta parte cuando Pedro reconoció a Jesús. Cuando andaba pescando allá por primera vez, y Jesús le dijo: Pedro, ponga mar adentro y me echa tu red. Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Y saben una cosa, hermano, que tiene mucha lógica lo que Pedro dijo. ¿Saben por qué? Porque Pedro toda su vida había pescado. Y además de eso, Pedro tenía una barca, tenía trabajadores. ¿Cómo va a venir un hombre que no es pescador? Oiga esto, y le va a decir: ponga mar adentro y echa tu red. Pedro era conocedor, un pescador que se vive en el mar, sabe a qué momento pescar, cuándo y en qué lugar. Pero ¿saben qué, hermano? Me gusta esta parte. Cuando Pedro entró al mar y sus redes estaban rompiendo, llamaron al que estaba al lado, y dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Cuándo podemos reconocer a Cristo Jesús que somos pecadores? ¿Saben, mis queridos hermanos? Hay un problema grande entre nuestra iglesia. Hay hermanos que venimos de diferentes países o llegamos acá y venimos con un conocimiento preconcebido. Algunas ocasiones, cuando me toca predicar, una hermana me dijo, una ocasión: pero tomarse una copita de vino no es malo, me dice. Y yo le digo: ¿y por qué? ¿Y quién te dijo eso? Me dijo: porque es bueno para el corazón. Pues siga así, que va a morir 10 años antes que yo. ¿Sabe una cosa? Hay hermanos en la iglesia que han venido con ideas preconcebidas y así quieren trabajar y dirigir la iglesia. Mis queridos hermanos, esas cosas han afectado nuestra iglesia. Han afectado nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que vivir, por ejemplo, necesitamos experimentar en nuestra vida un arrepentimiento, necesitamos experimentar un reavivamiento, porque saben lo que pasa, hermanos, que si no vivimos, no experimentamos el reavivamiento en nuestra vida, saben que va a ser más fácil juzgar a los demás, vivir como viven los demás. Nosotros, la palabra de Dios dice en Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Entonces, si yo quiero llegar al reino de los cielos, tenemos que empezar a vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra. Eso digo que cielo a toda la gente. Hermanos, quiero acabar porque tenemos niños que ya tienen hambre. Quiero leer una parte del Conflicto de los Siglos en la página 514. Cómo aquellos cristianos de aquella era experimentaron un reavivamiento en su vida cristiana. Miren lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los Siglos, página 514. Amaban lo que antes aborrecían, aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios.
y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del alisado de los cabellos, del ataviarse con las joyas o de oro, de la compostura de los vestidos, sino el culto que consiste en la incorrupción de un espíritu manso, tranquilo. Esa era lo que se reflejaba un revivamiento espiritual en aquel entonces. Y dice ella: los revivamientos producían en muchos profundos reconocimiento, humildad, eran llamados a los llamados solemnes y fervientes hechos a los pecadores, una ferviente compasión hacia ellos, a quienes Jesús había comprado con su sangre. Queridos hermanos, quiero decirles a ustedes en esta mañana, ¿saben por qué la iglesia sufre mucho? ¿Saben por qué? A mí me gusta dar estudios bíblicos. Y una ocasión que estaba predicando, alguien me dijo: yo no voy a tu iglesia. Le digo: ¿y por qué? Porque yo conozco al hermano fulano y sutano, y sé cómo vive, y sé cómo se porta en el trabajo. Me dice: cuando yo sea un verdadero cristiano, y yo cambie con mis hábitos, entonces sí voy a tu iglesia. Le digo: estás muy equivocado. Y así te vas a perder. Y me dijo: ¿por qué? Porque usted nunca va a cambiar, nunca va a ser mejor sin antes ir a Jesús. Nunca, señores. Muchos de nosotros pensamos cambiar primero nuestros defectos sin ir a Jesús. Nosotros necesitamos ir a Jesús primero, porque Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el que puede cambiar, puede transformar tu vida, puede quitar tus malos hábitos. Mis queridos hermanos, estas personas, a veces nuestra iglesia tiene que sufrir. Ay, que el hermanito viene, la hermanita viene así, el hermanito viene así. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha habido un cambio en su vida, no ha conocido de Cristo Jesús. Porque cuando usted conoce a Jesús, usted cambia, porque ama a Jesús, porque usted le sirve a Jesús. Pero hermanos, la iglesia pasa por sufrimientos, y nosotros necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero acabar en esta mañana, hermanos. En nuestra iglesia, en las iglesias populares, hay muchos revivamientos falsos. Y en nuestra iglesia debemos tener cuidado, porque hay muchas personas, iglesias independientes, otras iglesias que se han levantado y ha afectado muchas cosas dentro de nosotros. Mire lo que dice, sigue diciendo. Voy a acabar con dos pensamientos más. La sierva del Señor en los conflictos de los siglos, en la página 516. Los avivamientos, cuando ella habla de los avivamientos que se están levantando en otras iglesias, los avivamientos populares, oiga esto, son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. ¿Qué les dije a ustedes al principio de la predicación? Cuando hay un revivamiento y una reforma, se lleva a dejar, ¿por qué? Por sentimientos. Y ella aclara en el conflicto de los siglos que debemos de tener cuidado, porque esos revivamientos, cuando son provocados, se dejan llevar por la imaginación, por la emoción, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Los conversos, oigan esto, mucha atención, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. Hermanos, aquí se comprueba por qué muchas personas no estudian la Biblia y solamente van donde hay movimientos y hay brinqueríos y todo esto, hasta se desmayan. ¿Saben? Lo que queremos tener un revivamiento es experimentarlo espiritualmente, hermanos. Es a través de la palabra de Dios. Es a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Dice ella, el servicio religioso que no revista un carácter o tanto sensacional no tiene atractivo para estas personas. No apela al mensaje a su fría razón. No despierta en ellos enecos el deber de estudiar la palabra de Dios. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refiere a sus intereses internos. Es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me place, es donde yo me sienta mejor. Pero hermanos, estamos viviendo en los últimos días y la iglesia va a tener un revivamiento y una reforma. Amén. Y yo quisiera que en esta mañana ustedes sean una de las personas
que tome la decisión de obedecer estas dos partes. Miren lo que dice. Voy a acabar con esto. Conflicto de los siglos en la página 517. A pesar, oiga esto, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre esta tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, como sucedió en el tiempo que escribe G. White, cuando hubo un reavivamiento de la Reforma. Ese mismo pueblo, como sucedió, va a volver a suceder antes que terminen los juicios, antes que caigan los juicios de Dios en esta tierra. Y sigue diciendo ella, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos, el Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto como ministros, como laicos, como miembros, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en ese tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero estar presente en ese momento cuando Jesús venga. Este momento va a llegar. Y viene, hermanos. Las cosas difíciles de este país van de mal en peor. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta ver mucho las noticias. Le doy gracias a Dios porque ahora tengo un smartphone, antes no tenía nada. Pero las noticias que se están mirando, así como aprobaron la ley del lesbianismo y de los gays, se va a llegar a una corte ahora, en la Corte Federal, de los pedofilios, para que tengan los mismos derechos que ellos. Hermanos, Jesús está a las puertas. La inmoralidad que había en el tiempo de Sodoma, los sodomitas, ya existía el lesbianismo, ya existían los homosexuales, ya existían los pedofilios, porque saben que sodomita quiere decir sodomizar. No es nuevo. ¿Saben lo que hizo este país? Que solamente firmaron una ley para dar el derecho igual de una pareja, de una mujer y un hombre. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y cuando Dios destruyó a Diluvio, dice la palabra de Dios que sus pensamientos eran de continuamente. Sus mentes ya no reaccionaban con la palabra de Dios. Sus mentes estaban completamente perdidos en el pecado. Y el Señor Jesús tomó el momento para cerrar la puerta del arca. Hermano, Jesús viene pronto. No es tiempo de estar jugando, no es tiempo de estar pensando, es tiempo de decidir por Cristo Jesús. Yo personalmente quisiera tener en mi vida el reavivamiento y la reforma, porque esto se va a cumplir de acuerdo a la palabra de Dios antes que caigan los juicios de Dios en esta tierra. Quisieras estar presente para cuando Jesús venga a esta tierra. Quisieras entregarle tu corazón al Señor. Quisieras decirle al Señor, yo no puedo tener una reforma sin reavivamiento. No puedo tener un reavivamiento sin reforma. Las dos tienen que hacer, hermanos, porque tenemos que vivir de acuerdo a nuestros actos, por lo que hacemos, por lo que vivimos, por lo que comemos. Necesitamos tener las dos cosas importantes en nuestra vida. Pero mis queridos hermanos, tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes que tomar la decisión de tu vida. Nadie la puede tomar por ti. La sierva del Señor dice que en el tiempo del fin, cuando el Espíritu Santo será derramado, hay muchos que el que está a tu lado puede ser que el Espíritu Santo será derramado, pero posiblemente el que está a tu lado no, o puede ser tú. ¿Sabes por qué? Porque no podremos identificar solamente a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo